por el recordatorio. Siempre se me olvida esta cuestión, fíjense. Ya, los voy a saludar de nuevo, chicos, para que aparezca ahí en la grabación el saludo, así que tengan todos ustedes buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera clase de nuestra asignatura de Geografía del Mar. Geografía del Mar, segundo semestre 2020. ¿Ya? 31 de agosto. Todavía nos queda un día para pasar agosto. Así que ya queda menos. Así es que veamos la cobertura 11, conmigo 12. Ya, bueno. Vamos a partir entonces, chicos. Primero que nada, algunas cosillas que les voy a comentar. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero en el Teams yo les he estado dejando los PDF de las presentaciones. De hecho, el PDF de esta presentación que vamos a ver hoy día ya está ahí. Ya está ahí. Lo que sí, lo subí ayer, si mal no recuerdo, pero lo actualicé hoy día, hace poco, porque me agregué un par de diapositivas, así que está actualizado por si acaso hasta lo que puse el día de hoy. También ahí están los videos de las sesiones, los videos que grabamos, también están ahí, así que, bueno, en la presentación tengo ahí donde están. Dejen compartirla, voy a apagar mi cámara para que no tenga que estar mirándome. Y ahí. Lo que sí me tienen que avisar si se ve la presentación o si no se ve. ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, profe, se ve. Perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, lo que le estaba comentando. Aquí, en el Teams, donde tenemos nuestro equipo de Geografía del Mar, ahí en publicaciones hay una pestañita o un cuadrito aquí, un botoncito, donde dice cargar materiales de clase. Ustedes van aquí a cargar materiales de clases y les va a aparecer esta carpeta, materiales de clase. Aquí ustedes van a hacer clic y les va a aparecer todo esto. Aquí están las presentaciones que yo les comenté, ¿ya? Están las presentaciones en PDF, no están en PPT porque PPT pesan mucho más, entonces por eso las subí como PDF. Pero es lo mismo, exactamente igual. Entonces ahí está de la clase 1 del 17 de agosto, de la clase 2 del 24 de agosto y clase 3 que es hoy día 31 de agosto. ¿Ya? También está este PDF de oceanografía que se los dejé para que lo leyeran la semana pasada y hoy día les dejé este otro que se llama Corrientes Oceánicas, ¿ya? De la doctora Janine Ramírez. ¿Ya? Este es bastante interesante y habla en parte de lo que vamos a conversar hoy día. Así que por favor les rogaría que le echen una miradita al paper este de Corrientes Oceánicas, bueno, y el que les dejé la semana pasada de oceanografía. ¿Ya? Son bastante interesantes, no son largos ni mucho menos, no van a estar 2 días leyendo, sino que lo leen en 15 minutos, 20 minutos, no más que eso. ¿Ya? También está nuestro programa de la asignatura. ¿Ya? Entonces, eso está ahí donde les comenté. Ahora, como también les había dicho, acá arribita, donde está estas pestañitas de arriba, hay 2 pestañas que son los videos de las clases, que aquí está para ir agregando. De hecho, hay un signo más y uno le pone agregar y agrega aquí incluye aquí los videos. ¿Ya? Entonces aquí está el del 17 del 8 y aquí está el del 24 del 8. Si yo le doy clic a uno de esos, me aparece aquí efectivamente
el video y aquí ustedes le dan play y lo escuchan. No sé si habrá otra parte donde ponerlo, que hay que poner algún link. En otras instituciones, por ejemplo, uno entra al aula virtual de la institución y ahí se dejan los links. ¿Ya? Yo no sé aquí si será, voy a preguntar bien cuál es la metodología, pero lo que nos mandaron era que había que ponerlo ahí donde yo les acabo de señalar. Bueno, cualquier cosa yo les aviso donde van a estar los videos, pero ahora por lo pronto están ahí, para que los que lo quieran ver, los que quieran consultar cualquier cosa y los PDF donde también yo les había mostrado. ¿Ya? Bien, dicho todo eso, bueno, aquí está lo mismo que hemos visto en las clases anteriores, la descripción de la asignatura, propósitos, más propósitos, los contenidos de la asignatura. Aquí están las 4 unidades que vamos a visualizar. La metodología de trabajo. Recuerden ustedes que tenemos dos bloques horarios, 2 horas, donde la primera la vamos a hacer en forma sincrónica, digamos, o sea, en vivo y en directo. Esa palabra sincrónica, esa surgió hace poco, yo no la conocía. Yo hubiese dicho en tiempo real, digamos. ¿Ya? Es más familiar para nosotros decir en tiempo real. Entonces, el primer bloque va a ser así, sincrónico o en tiempo real, y el segundo, supuestamente, ustedes lo van a destinar a orientar a otro tipo de actividades, como por ejemplo leer los PDF que yo les paso, ¿ya? Así que esa es la idea. Aquí están los porcentajes. Esto tengo que chequearlo, chicos. Este examen 40%, este certamen, porque lo que sí está fijo, el primer certamen el 14 de septiembre. No, también lo tengo que chequear. Porque me informaron de que este 14 de septiembre ya estamos en periodo de vacaciones de 18. Yo no sabía que habían vacaciones de 18. ¿Ya? Así es que lo más probable es que tengamos que postergar esto, desplazar esto una semana. Así es que, bueno, voy a chequear bien el programa y ahí se los comento. ¿Ya? Entonces, para saber bien qué tan vacaciones son esa semana, digamos, si igual van a estar en la casa, o sea, yo creo que sería una pérdida de tiempo. Bueno, tengo que chequearlo. Aquí algunas especificaciones, lo que yo les dije de la clase en vivo y en directo, desde las 13:30 a las 14:50. Aquí están nuestros contenidos y lo que vamos a ver hoy día es la circulación y dinámica de los océanos. Eso es lo que vamos a tratar de chequear en el día de hoy. ¿Ya? Veamos. La clase anterior, en las 2 clases anteriores, vimos varios... ¿A dónde dejo esto? A ver, déjenme ponerlo allá. Hemos visto varios conceptos, hemos visto varias situaciones, hemos nombrado varios fenómenos que se han producido en el contexto de la hidrósfera. ¿Ya? Recuerden, la hidrósfera es todo cuerpo de agua que existe sobre la superficie terrestre. Y una de las cosas importantes y que le da casi la razón de ser a todo lo que está sobre la faz de la Tierra es el llamado ciclo del agua. Y ahí está el ciclo del agua, que yo les dije que lo saqué de la página de la USGS, que está ahí en la parte inferior izquierda, ahí el logo, así que no es mío, no es de mi autoría, así que está bastante bueno igual, está bien completo. También vimos algo de algunas características de la hidrósfera, analizamos cada una de estas características que teníamos acá en el lado izquierdo, se analizaron en detalle. También vimos respecto de los océanos, los mares, los ríos, lagos y lagunas. Vimos cómo estaban estos en el contexto de las geociencias. Vimos que los océanos y mares eran resorte o eran parte del estudio de la oceanografía. La oceanografía se dedica
al estudio profundo de lo que son los océanos y los mares. Y por su parte, la hidrografía, que es parte de la geografía física, se encarga del estudio de las lagunas, lagos, ríos y también los mares, pero en este caso mares exclusivamente adyacentes a la costa, ¿ya? Principalmente lo que se refiere a la configuración del fondo marino. Aquí en la parte hidrográfica está el tema de la batimetría, que son las profundidades que existen en los cuerpos de agua, ¿ya? Eso también lo habíamos visto. Ya, entonces, nuestra clase de hoy, 31 de agosto del 2020, vamos a tratar de analizar un poquito los conceptos de circulación y dinámica de los océanos. Les recuerdo, chicos, cualquier duda, algo que no se entienda, cualquier cosa, me interrumpen y lo conversamos, ¿ya? Bueno, de más está decirle que también si hay alguna falla en la señal, porque la verdad que mi internet no ha estado funcionando muy bien, siempre me aparecen mensajes de que no hay muy buena conexión, así que cualquier duda ahí, grítenos y detenemos la charla, digamos, y vemos qué hacemos. Ya, circulación y dinámica del océano. Veamos. ¿A qué se refiere la circulación y dinámica de los océanos? Se refiere esencialmente a los movimientos de estos cuerpos de agua y que son de carácter permanente. Si hay una cosa que es dinámica en nuestro planeta, son efectivamente los océanos. Los océanos con sus corrientes propias como cuerpos de agua, o como parte de lo que son la influencia de las fuerzas gravitacionales del Sol y de la Luna, o como parte de los vientos, los regímenes de vientos que existen también en la atmósfera, ¿ya? Entonces, hay un montón de factores que inciden o que influyen en que efectivamente nosotros tengamos una serie de movimientos de tipo oceánico y que hacen que este sea un ente esencialmente dinámico, ¿ya? Ahora, los movimientos oceánicos permanentes, uno puede distinguir olas, corrientes y mareas. Tenemos estos tres fenómenos que son los que le dan el dinamismo a estos grandes cuerpos de agua: las olas, las corrientes y las mareas. Vamos a tratar de analizar estos tres elementos, estos tres fenómenos, y vamos a tratar de ver de qué se tratan y cómo se diferencian unos de otros. Veamos. Respecto de las olas, tenemos dos orígenes de estos fenómenos. Las olas pueden ser generadas, por ejemplo, por el viento, o pueden ser generados por la sismicidad. Evidentemente, la mayor parte de las olas que uno percibe, que uno reconoce en algún entorno, en algún ecosistema, donde sea, la mayor parte son originadas por el viento. Estas olas generadas por la sismicidad son de un origen un poquito más específico y que son lo que nosotros llamamos en este caso los maremotos o los tsunamis. Evidentemente cuando se generan se hacen notar, pero no es una cosa que se genere así con la misma frecuencia que las olas generadas por el viento, ¿ya? Así que hay que tener ojo con esa pequeña diferencia. Las corrientes, por su parte, pueden ser divididas, pueden ser separadas en la circulación atmosférica interior y a partir de las densidades. Las corrientes yo las voy a poder notar por efecto, por ejemplo, del viento, o por efecto de la salinidad o el pH o la parte química de los cuerpos de agua. Y las mareas, probablemente tal,
obedecen esencialmente a la ley de gravitación, atracción gravitatoria de Isaac Newton en el siglo XVIII. ¿Ya? Lo de las olas ya lo teníamos claro. Respecto de las corrientes, la circulación atmosférica inferior dice relación con los regímenes de viento que afectan los océanos y generan estas corrientes. La densidad en términos de temperatura y salinidad generan lo que es la circulación termoalina. Aquí, bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? La circulación termoalina y la circulación por vientos. Respecto de las mareas, que están asociadas a la ley gravitatoria de Isaac Newton, tenemos lo que se denominan mareas vivas y mareas muertas. Vamos a ver qué es cada uno de esos conceptos, ¿ya? Vamos a mirar primeramente la parte de las olas. La parte de las olas. Las olas, aquí hay una pequeña definición, una explicación muy breve, muy simple. Las olas son movimientos oscilatorios desarrollados en la superficie del mar gracias a la acción del viento, en la mayoría de los casos, o por movimientos sísmicos, tsunamis. ¿Ya? Lo que yo les comentaba hace un ratito. En este caso, las olas son movimientos oscilatorios. ¿Y por qué son movimientos oscilatorios? Bueno, son movimientos oscilatorios principalmente por la calidad o por el tipo de material. Piensen que estamos en el agua. Entonces, evidentemente, tiene que haber una oscilación, ya sea por causa del viento, por un movimiento sísmico, principalmente. Entonces, son movimientos oscilatorios desarrollados en la superficie, gracias a la acción del viento. Ahora, en la superficie, pero la verdad que es todo el cuerpo de agua el que se mueve. Es como un molde de gelatina donde se mueve absolutamente todo. Ya. Partes de una ola. Aquí hay un pequeño esquema con algunos conceptos relacionados con la ola. ¿Cuáles son los conceptos principales? La ola es una oscilación que va avanzando en una cierta dirección. No son elementos que están en una sola posición subiendo y bajando, digamos, sino que son elementos que se desplazan. Entonces, por ejemplo, aquí está el desplazamiento de un tren de olas, por decirlo. La parte de arriba de la ola se llama cresta. Ahí está la cresta. Acá hay otra cresta, evidentemente, ¿ya? La cresta de la ola. La parte de abajo, la parte intercresta, por decirlo de alguna manera, entre las crestas, la parte más baja, se denomina valle. ¿Ya? Valle, esta es la parte más baja. Ahora, la diferencia entre la cresta y el valle es ni más ni menos que la altura de la ola. ¿Ya? Cuando uno escucha, no, si hay olas y marejadas en la costa de Chile y con olas que alcanzan los 3 metros equivalen efectivamente a la diferencia entre el valle y la cresta de la ola. Esos son los 3 metros que se habla. 3 metros como ejemplo, ¿ya? Ahora, la distancia que hay entre la cresta de una ola y la cresta de la ola anterior, o sea, entre una cresta y otra, es la llamada longitud de onda. Longitud de onda. Esta longitud de onda se expresa generalmente en metros. Bueno, se expresa en metros, y cuando estamos hablando de otros, bueno, le voy a adelantar un poquito. Cuando hablamos de tsunamis, por ejemplo, ya las longitudes de onda son de kilómetros. En el caso común y corriente de las olas generadas por el viento, la longitud de onda son metros. Y también existe un periodo de tiempo, que es el tiempo entre una cresta y otra en una determinada posición. ¿Ya? Aquí tenemos el punto medio. Aquí está el nivel medio entre lo que es el valle y la cresta, y esa es la profundidad media.
profundidad media. Entonces, estos son como los elementos fundamentales, principales. Hay algunos otros que a lo mejor los podemos visualizar acá. Aquí está la dirección, el movimiento de la ola. Fíjense, aquí hay una cresta, acá está la otra cresta, la longitud de onda, la distancia entre las crestas, y también el periodo, que es la distancia en tiempo. Bueno, aquí está la altura de la ola, que es la diferencia entre el valle y la cresta. ¿Ya? Aquí está un poquito más didáctica la explicación, más realista. ¿Ya? En realidad los conceptos que hay son los mismos. Para el caso de lo que son los tsunamis y los maremotos, a ver, veamos un poquito esta definición. Tsunami es una palabra japonesa que en estricto rigor es como quien dice la traducción japonesa de maremoto, ¿ya? Claro, su es puerto y nami bahía. La verdad es que siempre se le asocia como la traducción japonesa de maremoto. Un tsunami es una ola gigantesca causada por un terremoto. Para que un terremoto origine un maremoto, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es esto del tsunami y del maremoto. Ahí está mejor en ese. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener una zona de ruptura en el fondo. Ustedes saben, los sismos, los eventos sísmicos, se producen por un roce de las placas tectónicas. Entonces, en el caso de Chile, la zona de subducción entre las placas sudamericanas y entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, es donde se producen los epicentros de los eventos sísmicos. Y esto está en el mar, digamos, frente a las costas de Chile. Entonces, aquí es donde se produce la ruptura del fondo marino. ¿Qué ocurre acá? Aquí pueden ocurrir dos fenómenos. Puede que en una situación promedio, o sea, no en el caso puntual de la placa de Nazca, pero sí en una situación cualquiera. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el fondo marino baje y se produzca la ruptura, o que el fondo marino suba y se provoque la ruptura. Entonces, sea cual sea la situación, ya sea una baja o una elevación del fondo, provoca un quiebre, y ese quiebre hace que toda la columna de agua suba o baje. Evidentemente, como estamos hablando de agua, el agua tiende nuevamente a equilibrarse. Y ahí es donde se produce el movimiento fuerte, digamos, en este cuerpo de agua y hace que se generen las olas. Veamos. Entonces, ese fenómeno que yo les acabo de decir ocurre acá, en este nivel, por acá donde está la zona de fractura. Ya empieza esto a moverse y la ola empieza a avanzar en todas las direcciones. Fíjense, cuando estamos en mar abierto, en océano abierto, digamos, en el océano profundo, la onda se mueve a una velocidad de 500 kilómetros por hora. 500 kilómetros por hora. ¿Ya? A medida que la onda se acerca a tierra firme, la velocidad va disminuyendo. Fíjense, hasta 45 kilómetros por hora. Lo que podríamos decir que bueno que disminuye. Sí, que bueno que disminuye, pero aumenta su altura. ¿Ya? Cuando la ola viene en el océano profundo, viene a una velocidad de 500 kilómetros por hora, su altura es pequeña y puede incluso pasar desapercibido para las embarcaciones que están en el océano. ¿Ya? Probablemente lo puedan detectar de manera instrumental, o en casos muy puntuales puede detectarse un leve variación de la superficie, ¿ya? Pero a medida que se va acercando a la costa, ya esta altura, como va siendo cada vez menos profundo,
Entonces va haciendo que la velocidad disminuya y por lo tanto su altura aumenta. Y al final, cuando llega a la costa, destruye todo a su paso y se manifiesta con alturas que pueden llegar, no sé, hasta los 20, 30 metros. ¿Ya? Entonces, esa dinámica la dinámica de esa ola, evidentemente no tiene nada que ver con las olas generadas por el viento, pero pertenecen a la misma familia. Por eso es que debemos analizarlas en conjunto. Entonces tenemos olas generadas por el viento, que son la mayoría, y las olas generadas por fenómenos tectónicos como estos tsunamis, estos maremotos. Ya. Lo otro que también les quería comentar, aquí las longitudes de onda en lo que son los trenes de ola de un maremoto, las longitudes de onda pueden ser de varios kilómetros. Es decir, entre una ola y la siguiente hay un par de kilómetros a lo mejor. Y pueden haber varios minutos entre una ola y la siguiente. Sigamos. Aquí es lo mismo de delante. Fíjense, las olas en mar abierto tienen una longitud de onda constante. Esta longitud de onda es constante en océano abierto, ¿ya? A medida que el océano va influyendo, fíjense que aquí el ancho de la ola, por decirlo, no toma el fondo, por lo tanto avanza sin ninguna dificultad y sus longitudes de onda son constantes. Pero cuando ya empieza a disminuir la profundidad, ya empieza a afectar la longitud de onda. La velocidad disminuye y la longitud de onda se va acortando. ¿Ya? Fíjense, las olas que se aproximan a la costa tocan el fondo aquí y la longitud de onda se acorta. Y ya cuando estamos bastante más próximos, aquí se dicen surf olas rompedoras. Ya aquí se generan grandes olas y la velocidad es mínima. La velocidad es mínima. ¿Ya? Desde aquí, fíjense, la velocidad disminuye y la altura aumenta, la altura de la ola aumenta. Ahí ya es donde afectan aquí a todo el sector costero. Para todo lo que es la medición de las olas, existe la llamada escala, ahí está el nombre, ahí está, escala Beaufort. ¿Ya? La escala Beaufort es una escala de medición de las olas, una escala de medición de las olas que considera dos cosas aquí en todo caso. ¿Eh? Considera tanto lo que es la velocidad de las olas, la velocidad del viento y la altura de las olas. Eso es, la velocidad del viento y la altura de las olas. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, la clasificación en la escala de Beaufort está desde 0 a 12. De 0 a 12. Y aquí está, fíjense, la velocidad del viento en nudos y aquí está los efectos en el mar. Fuerza 0 o la categoría 0, escala Beaufort, la mar está como un espejo. Fuerza 1, la mar empieza a rizarse. Veamos aquí, escala Beaufort, categoría 7, la espuma es arrastrada en dirección del viento, la mar es gruesa. Veamos 11, olas excepcionalmente grandes, los buques de mediano tonelaje se pierden de vista, mar completamente blanca. Y 12, el aire está lleno de espuma y de rociones, esto es de agua, digamos, salpicaduras de agua. La visibilidad es casi nula, se imposibilita toda navegación. ¿Ya? En inglés, fíjense, se traduce como huracán, temporal, huracanado. ¿Se fijan? Y aquí está la velocidad del viento.
en nudos y la velocidad del viento en kilómetros por hora. Más de 118 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una clasificación bastante objetiva de lo que es las olas. Esto es para las olas generadas por el viento. Ah, y antes que se me olvide, ahí está. Ahí tenemos una representación más gráfica. Me está mandando un mensaje que mi calidad de internet no es bueno. Espero que me escuchen bien. Ahí se apagó. Entonces, aquí tenemos una manifestación gráfica de lo que es la escala Linford. ¿Ya? Recuerden que teníamos de 0 a 12. De 0 a 12. Entonces, acá lo más suave posible, y acá lo más fuerte. A ver, retrocedemos un poquito, aquí está. Esto se llama calma. Calma y ventolina. Brisa muy débil. Y al final, temporal duro, temporal muy duro, borrasca, temporal huracanado. ¿Ya? Aquí tenemos los temporales. ¿Se fijan? Entonces, ahí está bastante claro ahí cuáles son las diferencias entre la calidad de la ola afectada por poco viento, por un viento regular o por muchísimo viento. ¿Ya? Insisto con el tema, chicos, esto no tiene nada que ver, esta clasificación, con lo que son las olas tsunamigénicas, es decir, aquellas originadas por movimientos sísmicos. Eso es un tema aparte. ¿Ya? Son las mismas olas, ¿sí? Pero son de diferente origen. Ya, espero que haya quedado claro esa parte. Vimos entonces este de aquí. Eso de ahí es lo que acabamos de mirar. ¿Ya? Les reitero, cualquier duda, cualquier consulta, griten y lo conversamos. Respecto de las corrientes, tenemos dos situaciones. Uno que es la circulación atmosférica inferior y otro que es las corrientes desde el punto de vista de la densidad. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre uno y otro es que la primera está asociada a los vientos. Fíjense, está asociada a los vientos de la misma manera que hay olas que están asociadas a los vientos. Vamos a ver por qué hay están en diferentes categorías, uno como corriente y otro como olas. Ahí nos vamos a fijar ahí en los pequeños detalles. Y también como densidad en función de la temperatura y salinidad. La temperatura y salinidad van a determinar lo que se denomina la corriente termohalina. Ahí está, circulación termohalina. La circulación termohalina es una circulación que, bueno, lo vamos a ver más adelante, así que en la próxima diapositiva. ¿Ya? Entonces, sigamos. Las corrientes son desplazamientos horizontales de las masas de agua debido a la acción del viento y las diferencias de temperatura y salinidad. Fíjense que, tal como ocurría con las olas, recuerden un poquito, las olas se originaban de acuerdo a la influencia del viento o la influencia de algún evento sísmico. Las corrientes también, estos movimientos, estos desplazamientos horizontales de masas de agua, también se pueden generar por acción del viento o por diferencias de temperatura y salinidad. ¿Ya? Entonces también tenemos dos situaciones. Y aquí hay una caricatura, un esquema de, por ejemplo, cómo se podrían visualizar las corrientes. Si ustedes se fijan, aquí está este sector del Mediterráneo, aquí todas las corrientes asociadas a este cuerpo de agua y cómo pasan por aquí, por el estrecho de Gibraltar, hacia el mar, hacia el océano abierto.
Es una representación esquemática solamente. Veamos. Las corrientes oceánicas pueden desplazar por acción del viento. Aquí, evidentemente, uno tiene que pensar que si son corrientes que son influidas, que son generadas, que son producto de la acción del viento, quiere decir que son corrientes que no son muy profundas. Evidentemente, en este caso estamos hablando de corrientes que, a ver, eso de muy profunda es relativo, porque ese muy profundo significa que son corrientes que pueden tener hasta 300 o hasta 1000 metros de profundidad, ¿ya? Y eso es, aunque usted no lo cree, es por influencia del viento. Veamos, el viento impulsa las corrientes que se mantienen en la superficie del océano o muy cerca de esta. Miren, desde la superficie hasta 300 o 1000 metros. En el océano abierto, el viento tiene la suficiente fuerza como para impulsar las corrientes que circulan el agua a través de las cuencas oceánicas. Es decir, pongámonos un poquito en la situación, estamos en el medio del mar y existe un régimen de viento determinado y yo tengo un viento de cualquier dirección, con determinada intensidad. Ese viento va a afectar la superficie del agua, ¿ya? Pero dependiendo de la intensidad que éste tenga, va a afectar más o menos desde la superficie del agua hacia el fondo, ¿ya? Puede afectar desde la superficie del agua hasta 300 metros, desde la superficie del agua hasta 500 metros o hasta 1000 metros, ¿ya? Hasta más o menos hasta ese rango más o menos. Entonces, de esta manera el viento, ¿qué es lo que va a hacer? El viento tiene tal magnitud o tal influencia que va a producir un desplazamiento de las masas de agua. Y voy a tener, como quien dice, verdaderas supercarreteras en el medio del océano, donde voy a tener corrientes que van a ir circulando, van a ir desplazándose por todo el planeta. Por ejemplo, tal como se aprecian acá en este dibujito, donde tenemos corrientes frías y corrientes cálidas, ¿ya? Todos estos son producto de, bueno, entre otras cosas, de lo que es la acción del viento, ¿ya? Sigamos. Existe un fenómeno que se produce sobre la superficie terrestre y que es denominado el efecto Coriolis, las fuerzas de Coriolis, ¿ya? Hacen que este fenómeno hace que las corrientes oceánicas se muevan siempre en un mismo sentido, y en este caso en el sentido de los punteros del reloj para el hemisferio norte, y el sentido contrario en el hemisferio sur, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, fíjense, esta corriente que está acá se desplaza hacia la izquierda, sentido contrario a los punteros del reloj. En cambio esto, si me pongo allá arriba, se está desplazando hacia la derecha, imagínense mirando desde acá hacia abajo, se desplaza hacia la derecha en el sentido de los punteros del reloj, ¿ya? Entonces, eso es lo que se denomina el efecto Coriolis. El efecto Coriolis contribuye entonces a que las corrientes se desplacen en cierto sentido, ¿ya? Este movimiento, acá vamos, crea corrientes características llamadas giros. Entre las grandes corrientes oceánicas están la corriente del Golfo, el Atlántico Norte, Noruega, el Atlántico, la corriente del Perú, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay un montón de corrientes que son como quien dice, regidas por este efecto Coriolis. Cada
cada sector del planeta, fíjense, está cubierto o tiene una llamada, una célula. Fíjense, aquí está la célula de Hartley, que son como sectores donde se producen movimientos de este tipo, movimientos circulares. Acá abajo, célula de Bradley, se producen de esta manera, de Farrell, acá movimiento contrario, célula polar hacia el otro lado, ¿ya? Todo nuestro planeta está cubierto por estas células, y sobre estas células es donde se producen estos fenómenos, estos efectos de... Disculpen, me estaba sonando. Efectos de Coriolis. Sigamos. Ya, aquí está la corriente termolina, la segunda parte que habíamos visto de las corrientes. La corriente termolina corresponde esencialmente a los movimientos del océano también, pero no los movimientos superficiales, sino los movimientos ya más internos, más profundos, ¿ya? En este caso, los movimientos, el desplazamiento de las aguas, va a estar dado por las diferencias de densidades y de densidades en el sentido de temperaturas y salinidad, ¿ya? Dependiendo de la salinidad y temperatura, va a ser cómo se van a ir moviendo estas corrientes. Miren, acá dice, es también conocida como cinta transportadora oceánica. Si ustedes se fijan acá en el dibujito, estas efectivamente son verdaderas cintas transportadoras de agua que tienen su temperatura propia, digamos, ¿no? Y estamos hablando de corrientes que no son visibles porque son parte del océano profundo. Estamos hablando en general de profundidades mayores a 1000 metros. Esta circulación convectiva afecta de modo general al conjunto de las masas de agua. Es muy importante por su significativa participación en el flujo de calor. ¿Ya? Todo lo que se refiere a las corrientes, ya sea las corrientes superficiales, como las que habíamos visto recién, o las corrientes más profundas, como la corriente termolina, afectan de manera importante a todo lo que es la temperatura de las aguas, de la totalidad de las aguas de los océanos. Fíjense que en este caso se aprecian cómo es el desplazamiento de las aguas más frías y más cálidas en lo que es todo el globo terrestre, ¿ya? Toda la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una corriente cálida tropical. Acuérdense que es submarina. Vamos por acá, la corriente cálida. Fíjense que esta baja y se mete ahí a las costas de la Antártica, ¿ya? Da la vuelta, sigue por acá y sube nuevamente. Sigue siendo una corriente cálida. Y es toda una corriente cálida que, llegando allá al Ártico, se enfría. Una vez que se enfría, baja como agua fría para acá y da toda la vuelta nuevamente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la dinámica de las corrientes termolinas. Recuerden que estas se diferencian de las otras porque estas tienen un efecto en el océano más profundo y están supeditadas a lo que son las densidades. ¿Densidades de qué? De temperatura y salinidad. ¿Qué más? Eso. Ya, aquí hay un montón de flechas que tenemos, un montón de corrientes frías, cálidas, etcétera, etcétera. Entonces, las corrientes en general, ya sea las superficiales o las más profundas, recorren todo el planeta. Dice, calentándose en el Pacífico y el Índico hasta el Atlántico, en cuyas latitudes tropicales, ya incorporadas a la corriente del Golfo, siguen recibiendo calor, para finalmente hundirse en el mar de Noruega, ¿ya? Existe todos unos flujos de aguas,
flujos de agua, ya sea agua de corrientes frías o corrientes cálidas, que van a recorrer todo el mundo y van a ir generando los propios, las características propias climáticas, por ejemplo, en cada uno de los sectores que recorre. ¿Ya? Aquí, fíjense que en nuestro país, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una corriente, aquí tenemos corriente de Humboldt. Todos sabemos que frente a nuestro país tenemos la famosa corriente de Humboldt, que es la que nos enfría toda nuestro litoral. ¿Ya? Es por eso que las aguas de las playas, qué sé yo, son siempre muy heladas, muy frías. Y esto es gracias a que las aguas provienen de acá, fíjense, vienen del sector antártico, vienen por acá y suben ahí por la costa de Sudamérica. Y si ustedes se dan cuenta, incluso llegan casi hasta el Ecuador mismo, como agua, como corriente fría. Ahí son tomadas por la corriente ecuatorial y son distribuidas a lo largo de la línea ecuatorial o las zonas tropicales. También esta corriente fría que genera la corriente de Humboldt también se pasa por el paso Drake y se va hacia el Atlántico también como agua o como corriente fría. ¿Ya? Todo lo que son las corrientes más cálidas generalmente las vamos a encontrar en los sectores tropicales, Evidentemente aquí, si ustedes se fijan, aquí hay una corriente tropical, pero baja hacia la parte ártica, Y acá, evidentemente, esta corriente cálida se doblega, digamos, frente a esta corriente fría que predomina. ¿Ya? Bueno, es bien entretenido el análisis que uno puede hacer, porque eso se puede asociar a la parte climática, como yo les comentaba. ¿Ya? Lo que estábamos viendo delante, bueno, no se nota mucho ahí, el sector del Mediterráneo y la salida ahí por el estrecho de Gibraltar. Ya, sigamos. Habíamos visto acá, íbamos acá en las corrientes. Vamos a mirar un poquito entonces allá la parte de las mareas. Ya hemos visto dos de estos movimientos permanentes, vimos las olas, vimos las corrientes, y ahora vamos a ver las mareas. Recuerden que este efecto del viento en las corrientes es un efecto del viento diferente a lo que son las olas. ¿Ya? Aquí, en lo que son los vientos respecto de las corrientes, es el efecto sobre todo el cuerpo de agua, no solo la superficie. ¿Ya? Para que quede claro y no nos confundamos. Las mareas. Esto surgió de la ley de gravitación universal formulada por el físico Isaac Newton. ¿Cuándo fue? En el año que aparece ahí, 1684, siglo XVII, no era XVIII. Afirma que la atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de la masa de ambos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. ¿Ya? Es decir, existe toda una fórmula respecto de lo que es la ley gravitacional, y se refiere esencialmente a las fuerzas de atracción que hay entre los diferentes cuerpos. Esto se ve graficado en este mapa conceptual, que lo vi, la verdad que lo encontré bien didáctico, bien clarito. Evidentemente, esto es en términos generales, lo de la ley de gravitación, donde tenemos que verlo nosotros, movimiento de la Tierra y los cuerpos celestes, acá está, y bueno, las magnitudes están asociadas, no nos vamos a meter en la parte numérica ni mucho menos, pero ya sabemos que la ley de gravitación fue producto de los estudios de Isaac Newton. Ahí está. Veamos.
¿De qué se trata esto? Las mareas. Las mareas van a corresponder a subidas y bajadas de nivel. Fíjense, aquí no se trata de un desplazamiento, no se trata de un desplazamiento horizontal, ¿ya? No se trata de un desplazamiento horizontal, sino que se trata de un desplazamiento vertical. Se refiere a subidas y bajadas del nivel del mar a lo largo del día, ¿ya? Claro, o sea, uno dice, el mar se desplaza, pero no es que el mar se desplace, el mar sube o baja, ¿ya? Para el concepto este de las mareas. Es decir, el vaivén de las olas al acercarse y alejarse. Para entender cómo y por qué se producen las mareas, debes tener en cuenta que entran en juego diferentes elementos. Veamos, para que se produzcan las mareas, hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta la fuerza gravitacional de la Luna, la fuerza gravitacional del Sol y la fuerza centrífuga de la Tierra. ¿Ya? Ustedes saben, nuestra Tierra está sometida a los movimientos de rotación y traslación. Estos movimientos hacen que se ejerza sobre los cuerpos que están sobre la superficie, se ejerce una fuerza centrífuga que tiende a expulsar estos cuerpos fuera de la superficie terrestre. Bueno, ahí está después la fuerza centrípeta, que es la fuerza contraria, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿ya? Entonces, sabemos entonces que para que se produzcan este concepto de mareas, vamos a tener que considerar por lo menos estos tres factores: la fuerza gravitacional de la Luna, la fuerza gravitacional del Sol y la fuerza centrífuga de la Tierra. Las mareas se van a producir debido a la presencia de estas fuerzas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la que influye mayormente en las mareas? La que influye mayormente es la fuerza gravitatoria lunar, de la Luna, ¿ya? A pesar de que evidentemente el Sol es muchísimo mayor en cuanto a tamaño que la Luna, pero como está tan lejos, entonces la fuerza de la Luna es la que influye de mayor manera en lo que son las mareas. Vean, ¿qué dice acá? La fuerza gravitatoria de la Luna tiene más peso que las del Sol, ya que en la Tierra nos encontramos más alejados de este astro que de la Luna. La Luna, de hecho, está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, ¿ya? O sea, estamos bastante más cerca. O sea, si hablamos en metros, pues, la Luna está a 1 metro y el Sol está a 400 metros. Claro, es como harta la diferencia. Entonces, con esta situación, nosotros vamos a tener lo que se denominan las mareas vivas y las mareas muertas. Las mareas vivas se producen en este sentido, cuando se produce este alineamiento, ¿ya? Si ustedes se fijan, estamos en una línea recta entre el Sol, la Luna nueva o la Luna llena y la Tierra. Aquí es donde se produce, fíjense, hay un complemento entre las fuerzas gravitatorias de la Luna y del Sol y se produce esta marea alta. Aquí se produce algo curioso. Esta marea alta hace que en estos extremos se produzca una marea baja, pero para que se conserve el equilibrio tiene que haber una marea alta al otro lado, ¿ya? O sea, no tiene sentido que hayan mareas bajas en un solo lado y en el otro no haya nada, ¿ya? Sigamos. Y lo que se refiere a las mareas muertas es cuando la alineación entre la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 90 grados, ya sea cuando la Luna está en cuarto menguante, forman este ángulo de 90 grados, o cuando la Luna está en cuarto creciente,
que forma este ángulo de 90 grados. Si ustedes se fijan, la luna, hacia donde se encuentre la luna, se produce la marea alta. Volvamos un poquito acá. Fíjense, aquí está la luna, luna nueva, luna llena, hacia donde está la luna se produce la marea alta, la marea alta. Hacia donde no está la luna se ubica la marea baja. Veamos la marea muerta. Acá está la luna, se produce la marea alta, y cuando la luna está en cuarto creciente, se produce acá la marea alta. La marea baja se produce en estos otros dos sectores, que es donde no está la luna. Entonces, aquí queda absolutamente claro de que efectivamente es la luna la que la lleva, ¿ya? O sea, es la luna el gran agente provocador, en este caso, de las diferencias en lo que son las mareas en nuestro planeta. Ya, ¿lo habíamos visto lo de ella? Sí, parece que sí. Ya, sigamos con lo de las mareas. Las mareas corresponden a subidas y bajadas del nivel del mar, que es lo que ya habíamos dicho. Esto es lo mismo, ya era el dibujo lo nuevo. ¿Qué tenemos en este dibujo? Fíjense, tenemos un nivel acá arriba, que es la pleamar. Pleamar es sinónimo de marea alta, ¿ya? Nivel de marea alta, pleamar, o bajamar. Este bajamar no tiene su equivalente. Entonces, aquí tenemos el nivel de la marea alta, es decir, cuando está afectado 100% por la luna, y aquí el nivel de la baja marea cuando no está afectado por la luna. Ahora, esta diferencia no lo dice ahí, pero yo se lo voy a decir, se denomina amplitud de marea. Amplitud de marea. Esa es la amplitud de marea. Ahora, en la tierra, en la playa, qué sé yo, si uno está acá donde están las palmeritas mirando acá, ¿qué es lo que va a visualizar? Uno va a visualizar que cuando hay marea alta, el mar llega aquí, llega a la playita, llega muy cerca. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, al pasar de las horas, este nivel va bajando, va bajando, va bajando hasta llegar a la marea baja, por acá. Y lo que yo estaba mirando aquí como orilla de la playa, ahora va a estar todo descubierto, va a estar sin agua. Y el mar se va a ver, entre comillas, se va a ver recogido hasta por acá. Podemos tener, no sé, a lo mejor 10 metros, 20 metros, 100 metros de diferencia, ¿ya? Entonces, esa es la manifestación visual de cómo yo voy a darme cuenta de los cambios de marea. Yo estoy, repito, aquí debajito de la palmera, veo la marea alta aquí que está llegando aquí a la playa. Sin embargo, a las horas después, el mar ya no está aquí, sino que llega recién por acá, 50 metros más hacia adentro, ¿ya? Entonces, esta zona que está en algún momento cubierta de agua y en otro momento está expuesta al sol, se denomina zona intermareal. La zona intermareal es aquella zona que en algún momento está cubierta por la marea, por el mar, y en otro momento está descubierta. Esto es lo que... No se lo voy a decir, no, porque no nos vamos a confundir. Ya, zona intermareal. Entonces tenemos aquí el concepto de zona intermareal, marea alta, marea baja, y el nivel medio del mar, si bien no está aquí, pero yo se los voy a nombrar, está aquí justo al medio. Justo al medio está el nivel medio del mar, ¿ya? Eso es lo que nosotros entendemos como nivel medio del mar, es decir, la parte media de la amplitud de marea. ¿Para qué nos sirve ese nivel medio del mar? Ese nivel medio del mar, generalmente nosotros que estamos aquí metidos en lo que son las geociencias, eso lo utilizamos para referirnos a al cero de
de las altitudes, ¿ya? Es decir, uno dice el valor de una cota de un cerro son tantos metros sobre el nivel medio del mar, ¿ya? Eso quiere decir que está respecto de este nivel, el nivel que está ahí al medio. ¿Ya? Perfecto. Ya, aquí tenemos las corrientes, aquí lo dice, las corrientes en el mundo. Aquí tenemos algunas corrientes, bueno, son las más importantes, las corrientes más importantes del mundo, de acuerdo a todo lo que hemos visto de las influencias del viento, de la sismicidad, no, del viento, de la profundidad, de la temperatura, de la salinidad, etcétera, etcétera, debido a todo eso, existen estas corrientes que aparecen acá, ¿ya? Evidentemente, estas son corrientes permanentes, son corrientes que uno puede efectivamente identificar y uno que puede visualizar, que puede analizar, ¿ya? Veamos algunas de las que tenemos acá y que podríamos identificar. Veamos aquí inmediatamente, aquí en nuestro país. Fíjense, tenemos una corriente que es la corriente que está acá, viene de este sector, el sector del océano Antártico, digamos, que es el número 8, Cabo de Hornos, la corriente del Cabo de Hornos. Cabo de Hornos está acá. Entonces, esta corriente da vuelta por el Cabo de Hornos y hace aquí alguna interacción con esta que viene aquí en el Atlántico Sur. Tenemos esta corriente número 6 que está aquí, que es la corriente de Humboldt o del Perú. Esta corriente de Humboldt que viene también del sector antártico y lleva aguas con temperatura bastante fría a lo largo de todo lo que es la costa de Sudamérica, ¿ya? Entonces ahí tenemos la corriente de Humboldt. La 7, aquí está, ecuatorial del Pacífico. Esta corriente ecuatorial del Pacífico seguramente hace o sea, no seguramente, hace este viraje gracias al efecto Coriolis. Acuérdense que en el efecto Coriolis, en el hemisferio sur, las aguas tienden a irse al sentido contrario de los punteros del reloj, ¿ya? En cambio, en el hemisferio norte es a favor de los punteros del reloj. Ya. Acá tenemos una contracorriente ecuatorial. Esta corriente es evidentemente cálida, está aquí en las zonas tropicales. ¿Y qué otro podemos identificar? Bueno, una corriente de Alaska. Aquí. Miren este de acá, en el Océano Atlántico, tenemos 14 y 15. 14 es del Golfo. Esta es la corriente del Golfo, que es toda esa corriente que hace toda una circulación. Fíjense, hace toda una circulación, es como una rotonda. ¿Se fijan? La corriente del Golfo. Esta es una de las corrientes más importantes porque es clarita, ¿ya? Se nota muy claramente. Tenemos ecuatorial del Atlántico Norte, bueno, esa no tanto. Y de allá arriba viene la 18 de Groenlandia. Estas son corrientes árticas que son evidentemente frías. Y bueno, y hay varias otras que evidentemente son parte, se denominan de acuerdo a la parte que afectan. Acá tenemos 25, fíjense, la australiana del este. Tenemos 20, 21, la australiana del norte, ecuatorial, en fin. ¿Ya? Entonces ahí tenemos más de las corrientes. Digamos. Ya, y finalmente vamos a mirar un poquito esto que se refiere a las tablas de mareas. A las tablas de mareas.
Si ustedes recuerdan, nosotros hemos dicho que en general las mareas se provocaban o producían dos altas y dos bajas. Eso es el régimen en general. Hay algunas situaciones, algunos regímenes que pueden ser diferentes, pero en general la mayor parte, la mayoría de las partes del mundo obedecen a este sistema de dos altas y dos bajas. Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué depende esto de que sea dos altas y dos bajas? Bueno, depende del sector geográfico, depende de lo abierto que esté al océano, en fin, de muchas cosas. Piensen ustedes que es una subida y una bajada de el mar. Pensemos un poco, si estamos en un sector, a ver, que todos conozcamos, bueno, aquí mismo, aquí en la playa aquí estaba pensando que estábamos en Viña, no, estamos en Santiago. Pensemos aquí en un sector aquí del litoral central, aquí en la playa de, de Viña, cualquier playa de Viña. ¿Ya? Si yo estoy en la playa y logro, y voy a estar todo el día, por lo tanto voy a ver la marea alta y la marea baja, ¿qué voy a percibir? Estoy ahí en la playa de la Salina, voy a ver que el agua llega más arriba, entonces voy a decir, estamos en marea alta. Van a pasar las horas y el agua va a ir llegando no tan arriba, sino que va a ir llegando más abajo. Yo tengo que caminar más hacia adentro para ir a mojarme las patitas. Por lo tanto, estoy viendo la marea baja. ¿Me fijan? Marea alta, las olas revientan más arriba, y marea baja, las olas revientan más abajo, más lejos. ¿Ya? Perfecto, no hay ningún problema, porque así es, el agua sube en su nivel y el agua baja su nivel. Ahora, pensemos un poquito eso en lo que son los canales del sur. ¿Ya? Los canales, llámese todo lo que es de la isla de Chiloé hacia abajo, ¿ya? Donde están los fiordos, los canales, esteros, qué sé yo. Ahí, imaginémonos ahí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se producen estas subidas y bajadas de la marea? Cuando se producen estas subidas y bajadas de marea en sectores archipelágicos, o perdón, más que archipelágicos, con fiordos, con canales, con pequeños estrechos, qué sé yo, la fuerza con la que tanto sube la marea como baja la marea es considerablemente más grande. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que la marea empieza a subir y toda esa agua que se empieza a acumular tiene que canalizarse por los diferentes brazos de los fiordos o esteros que vaya encontrando. Por lo tanto, salen mucho más rápido, mucho más fuerte. Es como que si yo estoy regando el jardín con la manguera que está conectada ahí en la llave, qué sé yo, y le pongo el dedo para que salga más fuerte, es lo mismo, ¿ya? La cantidad de agua es la misma, pero si yo restringo la salida, sale mucho más fuerte, con mucho más violencia. Entonces, las características de las mareas en los sectores que están abiertos hacia el océano son muy diferentes a aquellos lugares que están en sectores cerrados, en sectores de mares interiores. Por ejemplo, lo que ocurre en el sector de Chiloé. Chiloé, el sector de Quellón, de todo lo que son las islas de Chiloé, no está abierto al océano. Por lo tanto, se producen ahí unas subidas y bajadas. No es que sean de mayor magnitud, bueno, son de más magnitud, pero también son más violentas, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que estamos mirando acá es la tabla de mareas para cierta localidad. ¿Qué localidad? En este caso, Antofagasta. Fíjense, es del 30 de agosto, es de 30 y 31, es de ayer y hoy. Aquí estamos en presencia de 2 días. Fíjense, aquí está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 23. Aquí estamos el día 30 y acá
Ah, esta línea es porque lo saqué anoche, como a las 11 de la noche. Ya. Entonces, aquí a la izquierda está el día 30 y a la derecha está el día 31. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá respecto de las mareas? Tenemos que aquí, recuerden, la mitad de acá es el día 30. Analicemos solo el día 30. Acá tenemos dos bajas, dos mareas bajas. A la 1:09 y 1:09 AM y a las 2:19 PM. Son las dos bajas. Y las altas a las 7:45 AM y a las 8:12 PM. Ahí están las dos altas y dos bajas. Para el día siguiente, para el día 31, ahí tenemos las dos bajas y las dos altas. Es más, fíjense que aquí está la magnitud de la marea. A la 1:09, la marea fue de 36 centímetros, 0,36. Y la marea alta fue de 1,33. 1,33 metros, es decir, casi un metro de variación entre lo que es la marea baja, que fue a la 1:10 de la mañana, y la marea alta, que fue un cuarto para las 8 de la mañana. ¿Se fijan? La baja siguiente, que fue a las 2:20 de la tarde, fue de 33 centímetros, y la alta, que no fue tan alta, fue 1,06. ¿Se fijan? Entonces, esas son las variaciones que tuvo durante el día 30. Durante el día 31 están acá los valores. El día 1 de septiembre están acá. El 2, el 3, está hasta el día 5. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahí está la variación de marea para una cierta localidad. ¿Qué características tiene esta localidad? Antofagasta tiene la característica de que está, podríamos decir, abierta al océano. Podríamos decir que está abierta al océano, podríamos decir que está abierta al océano, aun cuando está, para los que tienen su mapa mental en la cabeza, está la península de Mejillones, está bastante cerca. ¿Podría la península de Mejillones afectar un poco? Podría afectar un poco. Veamos la imagen siguiente. Miren, aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo es del sector del río Valdivia. Sector del río Valdivia. Aquí es una situación totalmente diferente. Recuerden, bueno, para que consulten su mapa mental en este momento, Valdivia está un poquito hacia el interior y hay varios ríos, el río Valdivia, Calle, el Chorocamayo, el Tornagaleones, hay varios ríos que conectan la localidad de Valdivia con el océano, que sale ahí por el sector de Mauchín, si mal no recuerdo. Entonces, el régimen de marea del río Valdivia, probablemente tal, fíjense, tenemos lo mismo, 30 de agosto, 31 de agosto, la mitad izquierda es del 30 de agosto, la mitad derecha el 31. ¿Qué tenemos? Tenemos dos bajas nuevamente y dos altas. 3:49 AM, 5:14 PM, 10:27 AM, 11:06 PM. Y veamos las magnitudes, como que no quiere la cosa. La baja de las 3:49, 15 centímetros. Y la alta a las 10:27, 1,3. 1,3. Es decir, tenemos 1,15 m de diferencia entre la baja de aquí y la alta de allá. Esta baja de acá, fíjense, esta baja es 0. Esta baja es 0 y la alta es 84. ¿Ya? Entonces, estamos en una situación diferente, una situación de un río, y las variaciones yo diría que son un poquito más moderadas que las de Antofagasta. ¿Fijan? Otra situación. Aquí estamos en un caso un poquito más extremo. Estamos en Quellón, el sector de Chiloé.
Fíjense, también tenemos dos bajas que están aquí y dos altas. En este caso, las bajas 6:13 AM, 6:51 PM. Y las altas 12:18 AM, es decir, 18 minutos pasado la medianoche, y las 12:28 PM a mediodía. Miren acá, chicos, fíjense, la baja, la alta quiero decir, que fue a las 12:18, aquí está, 0:18, fue de 4 metros 14. 4 metros 14 la alta. Y la baja, que fue a las 6:13, fue de 64 centímetros. 64 centímetros. Es decir, la diferencia entre la alta y la baja, en este caso, fue de más o menos 3 metros y medio. 3 metros y medio. Miren, a las 12:28, la alta fue de 4,9. 4,9 metros, casi 5 metros. Y la baja fue de 6 centímetros. Es decir, la amplitud de marea fue casi 5 metros. Casi 5 metros. Imagínense esto en la realidad. O sea, si uno se imagina 5 metros, 5 metros es en el sentido vertical, no en el sentido horizontal. Es decir, ¿cómo lo podríamos evidenciar? A ver, por ejemplo, ustedes se suben al techo de su casa, y se imaginan que el agua llega justo hasta sus pies, y de repente el agua empieza a bajar y el agua llega hasta el piso, hasta donde está la puerta de entrada. Entonces, toda esa diferencia es lo que baja la marea. Eso es lo que baja la marea. Evidentemente, en sentido horizontal, el mar podría, entre comillas, retirarse a lo mejor 100 metros, a lo mejor un poco más. Lo más probable es que sí. Yo les voy a contar, por ejemplo, lo que ocurría en otra localidad cercana aquí a Quillón, que es en Chaitén. En Chaitén me pasó a mí eso. Cuando yo estaba en Chaitén, estaba ahí en la costanera, el agua llegaba hasta la costanera. Sin embargo, 6 horas después, cuando era la baja, el mar llegaba 150 metros hacia adentro. Entonces, la variación era muchísima. Seguramente tiene que haber sido muy parecido a esto, tiene que haber sido también del orden de los 4 o de los 5 metros de amplitud de marea. ¿Ya? Insisto, 4 o 5 metros de amplitud de marea es muchísimo en sentido horizontal. Es muchísimo. ¿Ya? Así que eso. Veamos, ¿qué más? Puerto Montt, el seno de Reloncaví. Veámoslo rápidamente. Miren, la alta 5:36, la baja 1:65. La alta 6:12, la baja 1:07. Ya aquí estamos hablando también 5 metros de diferencia. 5 metros de diferencia entre la alta y la baja en Puerto Montt. Esto se nota claramente para los que han ido a Puerto Montt. Seguramente se han dado cuenta. Si ustedes están en la costanera, en Puerto Montt, y están mirando la isla Tenglo que está al frentecito, ustedes se van a dar cuenta de que el paso entre el Puerto Montt y la isla Tenglo, hay momentos en que pasan buques, incluso pueden hasta transatlánticos meterse por ahí, ¿ya? Sin embargo, hay otro momento en que todo eso queda prácticamente seco y solo queda un pequeño hilito de agua y que pasan solamente botes a remo de muy poco calado, ¿ya? Entonces, ahí queda de manifiesto, pero muy claramente, la amplitud de marea. Es más, si uno entra por el canalizo ese que se produce entre Puerto Montt y la isla Tenglo, hay muelles que van hacia el agua, pero tienen que ser muelles que son flotantes, porque si fueran muelles
fijos, quedarían muy alto y si está el bote agarrado, el bote quedaría colgando. ¿Ya? Entonces, en estos sectores se aprecia gran amplitud de marea. ¿Ya? Ah, fin de la clase. ¿Cómo estamos en la hora? A ver. Ah, estamos pasados. Ya, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro. ¿Ya? Por favor, si es posible, échenle una miradita, vean los conceptos. La verdad que no son muy complejos, no es mucho la densidad conceptual. Vean lo de las tablas de mareas, eso es como interesante, porque eso es cómo se manifiesta esta cuestión en el caso de Chile. ¿Ya? Puede ser hasta un trabajo de titulación interesante. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Alguna consulta al respecto? Yo tengo una duda, profe. ¿Tiene una duda? Diga. En la diapositiva de corriente del mundo, yo no sabía si eran de termolina o eran solamente corrientes superficiales. El de las corrientes. Ah, de las termolinas. No. Lo que pasa es que usted mostró una diapositiva con todas las corrientes del mundo, así como enumeradas. Ah, sí. De las corrientes termolinas Sí. o las superficiales. ¿Cuál eran? ¿Si eran del viento o eran las termolinas? Sí, eso. Ya, es que lo que pasa aquí que en términos de las corrientes no pueden ser absolutas, ¿ya? Porque siempre piensen ustedes que tengo un cuerpo de agua gigantesco, tengo un sector superficial que está entre 0 y 1000, y de 1000 para abajo un sector profundo, tengo unas corrientes que van por acá, otras corrientes por acá, siempre se produce una mezcla, siempre se produce un sector, no sé si estará bien la palabra, intermarea, que esté influenciado por ambos. Por lo tanto, esas corrientes que nosotros vimos los nombres, es el resultado de la conjunción de ambos. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, que la corriente de Humboldt es una corriente generada por los vientos o una corriente generada por la diferencia de densidad, es decir, termolina. No se podría decir que es una u otra, sino que el dibujo que aparecen ahí es el producto de la combinación de ambas que generan esas corrientes. ¿Ya? Así que no hay que, en este caso, encasillarse en que unas son de este tipo y las otras son de otro, porque es muy difícil poder establecer la diferencia o el límite que hay entre una corriente que va para allá y una corriente que va para acá. Siempre hay un sector, digamos, de transición, esa es la palabra. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, cuando se habla de corriente, se le pone la corriente del Golfo, la corriente de Humboldt, la corriente de aquí, la corriente de allá, es una mezcla de lo que es la corriente termolina con la corriente que también es influida por los vientos. ¿Ya? Sí, profesor, Ya, bacán. Ya, chicos, ¿alguna otra duda? Si no hay ninguna duda, por favor les pido que le echen una miradita al paper que les dejé ahí en el Teams, donde yo les comenté al principio. Échenle una miradita, por favor, al paper. Bueno, está el de la semana pasada, que se llamaba Oceanografía, que también está bastante interesante. Y es más, creo que también hay algunos sectores de tablas de marea, como las que les mostré recién, como para que también las analicen y vean cuánto se pueden la frecuencia que puedan tener. Ya, ¿lo dejamos hasta acá, chicos? Si no hay nada más. Ya, profe. Gracias. Bacán. se va a tirar. Cuídense, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos la semana que viene. ¿Ya? Gracias por venir. Cuídense mucho. Bueno, igual, gracias, que esté bien. Chao, profe. Gracias igualmente. Gracias por venir. Nos vemos. Cuídense, chicos.
Nos vemos. Muchas gracias. Ahí se están despidiendo por allá. Ya. Nos vemos entonces, chicos. Nos vemos, Roxana. Nos vemos, Carolina. Chao, Nicolás. Camila. Nos vemos. Chao, que estén bien. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Nos vemos. Ya no queda nadie. Ahí están saliendo. Ya. Nos vemos entonces. Chao, chicos. Cuídense.